Hola, pues hoy vamos a ver parte del tema de prótesis y ortodoncia. Y vamos a empezar por la parte de prótesis relacionada con TAO, las técnicas de ayuda odontostomatológicas. Vamos a compartir la presentación, que está aquí. Y entonces vamos a empezar con la parte de prótesis. En otra presentación hablaremos de la ortodoncia, el aparato, pero hoy vamos con la prótesis, las prótesis dentales. Entonces, empezamos hablando de las prótesis se ponen porque hay ausencia de dientes. Y estas ausencias de dientes tienen una serie de consecuencias. Entonces, una de las consecuencias que tiene es que dejan unos espacios y en estos espacios se queda acumulada la comida, que a veces hace daño. Por eso se dice que impacta la comida y puede hacer daño a la mucosa. Otra de las consecuencias que tiene es que como ahí la comida hace daño, tendemos a masticar por el lado contrario, con lo cual se produce un mayor desgaste en la zona contraria donde que estamos utilizando mucho más. Y esto nos lleva, aparte de desgastar las superficies, las caras oclusales de los dientes, también a producir una alteración en la ATM, la articulación temporomandibular, porque estamos trabajando de manera desigual el lado derecho que el izquierdo. Otro fenómeno interesante que se produce es que los dientes tienden a ocupar a ese espacio que se ha quedado al descubierto al haberse caído alguno de los dientes. Entonces los dientes tienden a movilizarse hacia ese espacio, se tumban, los de la arcada opuesta tienden a sobresalir también para ocupar ese espacio. Y este movimiento hace que sean más fáciles que se fracturen y al mismo tiempo hace que queden espacios más grandes interproximales y entonces pueda ser más fácil que aparezcan caries interproximales. Después tendríamos hablar de cómo debiéramos hacer para prevenir que se caigan los dientes, que es todo de lo que ha ido el tema anterior, pues controlar la placa bacteriana. Controlando la placa bacteriana prevenimos que aparezcan las caries a nivel supragingival, pero también prevenimos las periodontitis a nivel subgingival. Si no podemos controlar la placa bacteriana y aparecen caries, pues realizar las obturaciones pertinentes, que son las reparaciones, que acordaron se hacían a nivel del esmalte y de la dentina. Y bueno, si al final el diente se tiene que caer porque tiene mucha caries o porque tiene una periodontitis irreversible, pues hay que acabar poniendo una prótesis. Prótesis que puede ser total o parcial. Lo de que sea total o parcial hace referencia a que ocupe toda la arcada, y entonces sería una prótesis total, o solo parte de la arcada, que solo sustituya algunos dientes. Bueno, pues ahora vamos a ver, en el caso de que sea un desdentado parcial, las prótesis parciales que son solo de unos pocos dientes. Aquí tenemos un ejemplo de prótesis parcial, sería una prótesis parcial removible. La prótesis parcial removible, que en este caso puede ser esquelética, de metal, como esta de aquí abajo, o de resina. Las que son de resina son las famosas, bueno, todas las removibles son las prótesis de quita y pon. Esta es de resina que tiene una encía postiza y que simplemente se hacen por clip sobre la mucosa del paciente. Luego las tenemos metálicas, las esqueléticas que son las metálicas. Las que son esqueléticas llevan una serie de sillas. Las sillas son una especie de metal que se pone por aquí abajo, os lo enseñaré en otra imagen, que es donde se sujetan los dientes postizos. Y luego tiene una serie de conectores, en este caso tiene esta serie de conectores para lo que sería este diente que es postizo y estos otros dos que también lo son. Y luego tienen unos ganchos, y los ganchos son unas superficies metálicas donde se engancha el diente también. Entonces tiene un clic en la mucosa y otra en los dientes adyacentes. Luego también podemos tenerlas fijas, estas son removibles y estas son fijas. A nivel de fija podemos tener el típico puente o la corona. La corona sería para un solo diente, como en este caso aquí, aunque aquí tenemos un implante más corona. Y aquí tenemos un puente múltiple, en el que estamos haciendo varios pilares y los pónticos, los dientes postizos, que son estos que están rellenos completos, ¿vale? Sobre estos se colocarían en el diente y sobre ellos se colocarían las coronas.
En este caso estamos teniendo otra vez las prótesis parciales, esta que sería mucosoportada, que también en este caso está llevando ganchos, como veis aquí hay uno y aquí hay otro. Y esta es la esquelética, que tiene esta base metálica, que también tiene los ganchos y retenedores, los dientes artificiales, e insisto, una parte metálica aquí debajo de los dientes artificiales, que sería la silla, donde se asientan los dientes. Estábamos en la página 175 del libro, y ahora nos hemos ido a la 176. En la 176 es donde vemos estas prótesis esqueléticas y los pilares. Vamos a ver, aquí me habla de la página 10. Justamente esta parte. Acordarse que ya lo hemos visto en otros temas, que los dientes que están ausentes, al juntarse en el puente, estos ausentes se llaman, que son los dientes completos que se sustituyen, se llaman pónticos. Y los otros son las coronas sobre pilares. Los pilares son los dientes naturales que se han tenido que erosionar para colocar sobre ellos la corona sobre la que se van a sujetar los puentes. Volvemos ahora aquí por ir siguiendo un poquito el orden del libro. Y entonces ahora en el libro nos habla de las variaciones verticales que puede tener la persona desdentada. Entonces, nos encontramos que la persona desdentada, que se llama edéntulo, cuando no tiene ningún tipo de dientes, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que se produce una reabsorción del borde de la mucosa, del borde alveolar. Se produce totalmente una disminución del hueso y con ello todo el reborde alveolar, mucoso alveolar, se produce también, disminuye, se hace más pequeñito. Al mismo tiempo, sigue habiendo una defensión de ocupar el espacio de la boca. Entonces, en este caso, la lengua se hace más gorda, se ensancha. Primero, porque va a tener que hacer más fuerza para masticar y ayudar en la masticación de los alimentos. Y segundo, por esa tendencia a ocupar el espacio que se va. ¿Vale? Entonces, edéntulos, cuando no hay ni un solo diente, el hueso se disminuye y con ello pues, disminuye toda la superficie mucosa alveolar. Luego, a nivel del perfil, disminuye la distancia del perfil y luego, si os acordáis del tema de exploración, el perfil normal tenía que ser recto, como esta flecha que ponen aquí. Al disminuir, lo que se produce es que se hace un perfil cóncavo. Al disminuir la superficie porque faltan los dientes, se produce un perfil cóncavo, como este que está produciendo, que es típico de las personas desdentadas, de manera que sobresalen la nariz y el mentón. Al mismo tiempo decíamos que aumentaba de grosor la lengua, pero también aumentan de grosor la mejilla, con esta intención de ocupar el espacio perdido por la falta de dientes. Bueno, estamos ya en la página 177 y nos hablan de alternativas de tratamiento, en este caso completas. Para cuando una persona es edéntula, desdentado total, tenemos la prótesis completa removible. Aquí tenemos una mucosoportada que tiene la encía y en este caso la estructura del paladar en una especie de resina sobre la que se sujetan todos los dientes postizos de toda la arcada. Luego también podríamos tener sobredentaduras, que son dentaduras completas, como esta que tenemos aquí, pero que se pone sobre varios implantes, de tal manera que luego hace una especie de clic. Aquí estamos viendo, estos serían los distintos implantes puestos, y tienen estas barras que van a hacer un clic con unas estructuras que están en esta parte interna de la dentadura. Por supuesto, siempre tenemos los implantes, en este caso tenemos 3 implantes individuales puestos. Y aquí también tenemos varios implantes a los que se han acoplado pónticos, que serían dentaduras fijas, no removibles, sobre, en este caso, implantes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí han puesto solamente 2 implantes, serían muy pocos. Actualmente se ponen mínimo 6 implantes para poder sujetar toda la dentadura. Y veis, en la parte interior de la dentadura está este dispositivo para hacer clic con la barra de abajo.
con lo cual hace que sean fijas por los implantes, pero al mismo tiempo también de quita y pon. En el libro, luego tenemos en la página 177 dos casos prácticos. Ya sabéis que cuando estamos en clase me gusta que se lean los casos prácticos. Entonces, bueno, es un poquito en el primero sobre tratamientos que se podrían poner a una persona con diversas ausencias, así que bueno, lo leéis, yo creo que está claro. Y en el caso práctico 2 habla también de una persona que tiene unas molestias que todo incita a pensar que tendría bruxismo. Ya hemos hablado del bruxismo en clase, y también de la célula de descarga, y algunos de ellos vosotros además lo conocéis de manera personal, pues lo leéis un poquito también para hacer de recordatorio y tenerlo en cuenta. Y nos pasaríamos a la página 178, fases generales del tratamiento protésico. Entonces, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, ver qué es lo que le pasa a la persona, la anamnesis, la historia clínica, qué está aquí, qué le pasa, vamos a hacer una exploración del perfil, de las asimetrías, todo aquello que estuvimos hablando en otro tema. Y hacer opciones de presupuesto, de tratamiento y de presupuesto determinado. ¿Qué más? En el libro, como vemos aquí, también habla de hacer impresiones y de hacer el vaciado de modelos y de la toma de registro. Todo esto lo vamos a ir viendo por partes. En este caso hablamos aquí del tallado de los dientes. El tallado de los dientes es ese desgaste que se hace a los dientes naturales para poder poner sobre ellos una corona, una prótesis o algo por el estilo. Vamos con el tratamiento protésico propiamente dicho. Lo que serían, en primer lugar, esto, que sería la toma de impresiones. La toma de impresiones es utilizar un material flexible que vamos a meter en la boca y se va a morder, y se hace con una cubeta como en este caso es una cubeta metálica para la arcada inferior porque está dejando este espacio para la lengua. Entonces se muerde y esperando apenas 1 o 2 minutos este gel se solidifica y es el momento en el cual lo podemos sacar y se queda toda la mordida del paciente registrada. Entonces lo que vamos a hacer después es poner el yeso. Poniendo el yeso encima, esperamos también a que se forme esa reacción exotérmica en la que sale calor y se solidifique y entonces ya lo separamos y nos quedaría el modelo. Cuando echamos la escayola se llama vaciado, cuando se ha secado y lo sacamos es que hemos obtenido el modelo y aquí tenemos la copia de la boca del paciente para sobre ella hacer los estudios precisos. Luego hay que hacer un montón de registros auxiliares, todo para el tratamiento protésico. Entonces, lo que se utiliza también es una plancha de cera. Una plancha de cera que suelen venir rígidas, hacen de plancha base, y entonces hay que calentarlas y ponerlas sobre el modelo. Ya vamos a actuar sobre el modelo en vez de sobre la boca. Entonces, esta plancha base, que hay que calentarla cuando se coloca, si se pusiera sobre la boca, quemaría. Pero como lo vamos a poner sobre el modelo de escayola, no importa que queme y permite que con el calor se amolde justamente a la superficie del modelo. Entonces, esto que tenemos aquí sería la plancha base, esto que tenemos como en una especie de rosa más pálido, y más, no sé si es más pálido, sí, más pálido. Y esto que es un rosa más vivo, que justamente está siguiendo la arcada de los dientes. Sería un rodillo de cera, que también se calienta un poquito, porque vienen en forma de plancha, y se hace un rollo y se coloca aquí haciendo de sonrisa, haciendo de dientes. ¿Por qué? Mirad, aquí tenemos, una vez que se ha hecho esto se coloca en la boca del paciente. Entonces, esto sería una boca de una persona edéntula que se le ha hecho el modelo en escayola y sobre el modelo se ha colocado la placa y sobre la placa se ha colocado la cera. En este caso las ceras son de color blanco, esto no son dientes, es cera. Y se ha colocado en la boca del paciente para ver a qué altura tendrían que estar los dientes y en qué posición. Entonces aquí se hacen marcas, se dice la cera que tendría que cortarse, se hacen señas para ver por dónde tendrían que ir los dientes, cómo de grandes tendrían que ser y ese tipo de muestras. Y una vez que se recoge, se saca y se sigue trabajando fuera de la boca del paciente. Estos son las planchas bases para la arcada inferior. Siempre la arcada inferior, casi todo que tenemos va a tener este huequecito que corresponde a la lengua. Y estas son las planchas para la arcada superior. Se calientan porque vienen rígidas y se colocan sobre los modelos de escayola y se acoplan a la anatomía de los modelos de escayola, como tenemos aquí un ejemplo de la
arcada superior, y aquí otro ejemplo de la arcada inferior. En este caso tenemos dos cubetas, cubeta de la arcada superior, que es completa, viene con esta estructura ampliada para coger la muestra también del paladar, y la arcada inferior. Aquí tenemos una especie como de color como morado, lo que sería la plancha base, y una especie de color como marroncito claro amarillo, lo que sería el rollo de cera para marcar la sonrisa y la altura de los dientes. Una vez que lo tenemos, se puede hacer la prótesis, pero antes hay que marcar también la mordida del paciente. Entonces, se coge el montaje, el articulador. El articulador es esto que hay aquí, la rama inferior de la mandíbula, ¿vale? Entonces, y luego sobre este articulador se colocaría la arcada inferior y la arcada superior para ver la mordida. Y luego se coloca el arco facial para ver las distancias que tiene que tener el maxilar superior. Todo esto es para ver después cómo habría que colocar. Tenemos aquí la arcada superior, tendríamos un modelo de la arcada superior colocado al paciente, se le ha tomado la mordida, se coloca la arcada inferior y entre las dos cosas tenemos, bueno, pues este montaje del articulador, cómo tienen que estar los dientes para que luego queden bien encajados cuando están dentro de la boca. El arco facial, que es lo que rodea la cara, orienta el modelo según la mordida del propio paciente. Aquí tenemos cómo tendría que ser la mordida y ya se han estudiado en el arco facial qué ángulos, qué inclinaciones tendrían que tener en función de la anatomía del paciente, que es única e indivisible. Y ya teniendo todos estos datos, tenemos dónde tendrían que estar los dientes, cómo tendrían que estar colocadas la arcada superior respecto a la inferior y viceversa, cómo tendrían que estar, en qué ángulo según el arco facial. Bueno, pues nos queda ir a formar la propia prótesis propiamente dicha. Estaríamos ya en la 179. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ahora ya lo que vamos a hacer es, esto antes era el rodete de cera, pues se ha sustituido por el montaje de los dientes, siguiendo las instrucciones del articulador. Y se confecciona una base de cera, una base de prótesis de cera. Esto que vemos aquí de color como carne es cera. Se va a tener que calentar y disolver para luego poner la resina. Entonces, esto que teníamos aquí, teniendo en cuenta que esta parte que es como rosita, color carne, se va a meter en la mufla. Se va a calentar y se va a licuar. Y después se tiene que sustituir por resina. Aquí se pondría resina y se dejaría que se secara. Vamos a ver si lo podemos ver más parte a parte. Mirad. Aquí tenemos el montaje de los dientes que se ha hecho sobre una base de cera. La cera es como la cera de las velas. Es algo que se quema fácilmente y se licúa. Y lo vamos a rodear de yeso. Y vamos a esperar que el yeso solidifique. Y vamos a acabar de, bueno, aquí para que se separen las distintas tapas se va a hacer un pincelado para que luego se pueda despegar bien. Arcada superior y arcada inferior. Se hace este pincelado que hace que se pueda separar bien las superficies y después se acaba de rellenar totalmente hasta arriba con yeso y se deja que se seque. Se mete una vez que se ha secado el yeso una vez que se ha secado solidifica y ya no se vuelve a licuar. Entonces ya se ha secado, ya tenemos una estructura rígida sujetando lo que sería la cera y los dientes y ahora se somete a calor, a una fuerte fuente de calor. Se hace como una especie de olla a presión. Se mete a temperaturas muy elevadas y se saca. Y como se ha sometido a temperaturas muy elevadas, los dientes eran dientes, no han desaparecido. El yeso es yeso, ya no volvía a licuar. Pero la cera ha sentido ese calor y se ha licuado. Y entonces se elimina y el yeso se ha quedado sujetando los dientes en la misma posición en la que estaban antes. ¿Veis? Se han quedado sujetos. Entonces ahora lo que hacemos es preparar la resina líquida y como casi todos los productos que hay en dientes, pues hay que batir, ¿vale? La base sólida con la base líquida, tiene un tiempo de trabajo y después se va colocando. Una vez que ha cogido la forma de gel que buscamos, se va colocando para rellenar ese espacio que es donde antes estaba la cera.
ya se ha colocado. Y ahora aquí se vuelve a presionar, porque como teníamos yeso por arriba y por abajo, para que quede solo la capa fina de lo que antes era la cera. Entonces se vuelve a poner yeso por encima, se vuelve a presionar, se vuelve a meter a alta temperatura y cuando sale empezamos ya a romper el yeso, porque lo que ha quedado dentro es que se ha sustituido lo que antes era una cera que se ha licuado, ahora ya es la resina definitiva que se va a poner sobre la boca del diente. A todo este proceso se le llama enmuflado. ¿Y cómo lo haríamos para las bases esqueléticas? Mirad, ¿os acordáis cuando os hablaba de las sillas donde se sujetaban los dientes artificiales? Bueno, pues esto que hay aquí serían las sillas de los dientes artificiales. Ahora lo podemos ver. Antes no se veía porque teníamos los dientes puestos, pero ya lo tenemos aquí. Estos serían las sillas, ¿vale? Entonces nos dice modelado de las sillas y de los conectores en cera. Las sillas y los conectores, como estamos hablando de una prótesis esquelética, van a acabar siendo metálicos. Pero primero se hace una muestra sobre el modelo es esta escayola que hay aquí, en cera. Se hace la muestra que nos interesa tener y una vez que tenemos la muestra como creemos que tiene que quedar, empezamos a hacer el proceso de cambiar esta cera en metal. En la prótesis mucosoportada hemos cambiado la cera por resina. En la prótesis esquelética vamos a cambiar la cera por metal. Cuando cambiamos la cera por resina, como en la mucosoportada, se llama enmuflado. Ahora que vamos a cambiar la cera por una estructura metálica, se va a llamar colado. Y esto es lo que quedaría después de haber hecho el proceso de colado, que es calentar la cera igual que lo hicimos antes, pero en vez de sustituirlo por resina, lo vamos a sustituir por un metal líquido que cuando solidifica va a dejar la estructura hecha. Ahora, ya hemos hecho la estructura metálica. Sobre la estructura metálica tenemos que sujetar los dientes con su parte de encía correspondiente. Entonces, ahora vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos antes con el enmuflado. Hemos hecho los rodillos de cera, se colocan en la boca del paciente, se ven a qué altura tienen que quedar los dientes y a qué distancia. Entonces se montan. Vale. Es decir, para hacer esta fase de montado de los dientes sobre la resina, volveríamos a hacer un proceso de enmuflado. Aquí lo que estamos viendo, no sé si viene en el libro más tarde, así que lo voy a ver más tarde. Sí, vale. Luego nos dice, una vez que se han hecho las prótesis, tanto la mucosoportada como la esquelética, se necesita una serie de revisiones y mantenimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, con ambas dos, pero sobre todo con la mucosoportada, es muy posible que la superficie alveolar, esta pérdida alveolar que decíamos al principio que se producía ante la ausencia de dientes, pues se siga produciendo, el reborde alveolar. Entonces se necesita hacer un rebasado. El rebasado consiste en una especie como de rellenar la parte interna de las prótesis para que siga contactando con el reborde alveolar, porque aunque pongamos la prótesis, el reborde alveolar se sigue absorbiendo, se sigue disminuyendo. Entonces llega un momento en el cual hay un espacio entre el reborde y la prótesis. Entonces se necesita hacer este rebasado, que es rellenar ese hueco del espacio que está quedando, porque se sigue habiendo esa pérdida alveolar cuando hay una prótesis de manera más lenta, pero sigue avanzando. Y por eso se necesita reajustes, y entre muchos reajustes precisos, uno de ellos es el rebasado, que repito es rellenar la prótesis en el espacio que deja cuando sigue produciéndose pérdida del reborde alveolar. Bueno, en el libro nos habla ahora de las prótesis fijas. Estábamos hasta ahora de las prótesis removibles. Y nos lleva a lo que yo aquí tengo como la 12.
¿Qué habría que hacer si a la prótesis, en vez de ser removible, es fija? Pues el inicio es el mismo, hacer la historia clínica del paciente, explorar los perfiles, las asimetrías, etc. Y en este caso se van a necesitar hacer estos pilares, y los pilares son los dientes que hay que tallar. Y después se continuaría con lo mismo. También van a necesitar las impresiones, con su vaciados, los modelos de escayola, las tomas de medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo este proceso ya lo hemos visto, sería el mismo para la removible que para la fija. Avanzamos. Y entonces, cosas que hay que tener en cuenta, que la verdad es que podrían valer tanto para la removible como para la fija. ¿Cuándo se hace la impresión? La impresión, acordaros que era de coger el negativo de la estructura dentaria del paciente. Pues en ocasiones se utiliza un hilo retractor. ¿Qué es un hilo retractor? Bueno, el hilo retractor es un hilo que puede ser cera dental, pero suele ser más gordo, como este, que a veces, no necesariamente, pero ayuda si viene acompañado de un vasoconstrictor. Acordaros que con los cálculos de anestesia a veces también venían con un vasoconstrictor. El vasoconstrictor lo que va a hacer es que la encía se contraiga y entonces quede más superficie del diente expuesta para que luego haya más superficie que no salga dentro de la impresión y del modelo. Entonces lo colocamos ahí, entre el diente y la encía, va a hacer que la encía se retraiga. Después quitamos el hilo y hacemos la toma de la impresión, después ya el modelado, con lo cual gana superficie dental para poder tenerla y luego observar en laboratorio en detrimento de la encía. Bueno, ahora en el libro vamos a hablar del colado con las prótesis fijas. Y tenemos imágenes como esta. En este caso lo que vamos a hacer, si os dais cuenta, esto que hay aquí es un puente, de tal manera que un puente hecho sobre implantes. Veis que aquí tenemos 3 implantes y los implantes van a hacer de pilares. Y luego aquí tendríamos lo que sería una corona, otra corona y otra corona en los pilares. Y aquí tendríamos el diente postizo, tendríamos los dientes postizos que son lo que llamábamos los pónticos. Y aquí vamos a transformar esta parte que está hecha en cera, la vamos a meter entre yeso para que el yeso solidifique y después vamos a calentarlo para que la cera se disuelva, la eliminamos y ponemos metal líquido haciendo esta misma estructura. Y a eso se le va a llamar colado, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos el colado, que es la parte metálica, en el libro tenéis la imagen del metal perfectamente, porque aquí no viene así, la parte metálica, ¿vale? Una vez que tenemos la parte metálica, vamos a poner los dientes postizos sobre la parte metálica. Vamos a poner las coronas. Y para hacer las coronas se van a hacer en este caso manualmente. Entonces se hace un primer pincelado de porcelana sobre el modelo de escayola y se mete a alta temperatura en el horno. De tal manera que a esta primera estructura de dientes postizos que se están poniendo sobre lo metal que habíamos hecho, se le llama bizcocho, que si os dais cuenta son unos dientes como muy primarios, muy arcaicos, muy artificiales. Y eso es porque falta la siguiente fase. La siguiente fase es el esmaltado o glaseado, que es trabajar, pulir y pincelar de tal manera que acaba en esta otra estructura que ya sí tiene una forma muy estética para poder ser puesto en la boca. Entonces esto ahora se acoplaría, se pondría un cemento y se acoplaría sobre la base metálica previa que habíamos tenido, que ya estaba sobre los implantes. Vale. ¿Qué más nos dicen por aquí? Esto, pues eso sería la colocación que se hace en la boca ya, ¿vale? Decíamos que había que pegarlo a la estructura metálica y para eso se utilizaba pues cualquiera de los protectores dentinopulpares que ya hemos estudiado, el zinc, cemento diómero de vidrio, resina, que podía ser la resina líquida, fosfato de zinc, etcétera, ¿vale? Para poder acoplarlos. Luego en el libro, en la página 181, tenéis un caso práctico 3, que os habla de cómo realizar el enmuflado. Así que bueno, pues lo hemos hablado aquí, pero pues os invito a que lo leáis y tengáis la estructura por escrito ahí también.
Ya sabéis que para la revisión se necesita ajustes de rebasado, de limado, etcétera. Y ya sabéis también en qué consiste el rebasado. En el caso práctico 4 del libro os habla también de la transformación del bizcocho y del esmaltado y glaseado posterior, de cómo se haría, que lo hemos hablado también, pero lo tenéis ahí. Os invito una vez más a que lo leáis y lo intentéis comprender. Bueno, y ahora vamos a hablar de las nuevas tecnologías para hacer esto mismo. Existen cada vez más, el mundo de odontología se está avanzando muchísimo a nivel tecnológico. Entonces resulta que nosotros hemos estado hablando de las impresiones que vamos a hacer bien con alginato o bien con, ahí lo diré, no me sale ahora la palabra, bueno, con silicona, ¿vale? Para hacer estas impresiones, para la mordida del paciente. Y resulta que también se puede hacer de manera digital, con unas cámaras especiales que se llaman CAD-CAM, que tiene que ver con esto que pone aquí, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Bueno, ¿qué hace esto? Estas cámaras generan imágenes en 3D por puro escaneado, de tal manera que con estas imágenes te hacen ya se puede hacer ya el modelo de escayola. Pero además virtualmente sobre estas imágenes se puede hacer ya también el diseño de prótesis. Todo esto lo estamos haciendo con ordenador. Y las prótesis pueden ser, una vez que tiene el diseño hecho, se hace la confección, con las instrucciones del ordenador se pasa a una maquinita que hace el fresado automático para que haga la estructura del diente siguiendo estas indicaciones que digitalmente se han hecho. Y después, si acaso, se hacen pequeños ajustes sobre la escayola, como estamos viendo aquí. Y con ello ya se lleva al gabinete dental para poder ser probado con el paciente. Bueno, un poquito como magia. Entonces, insisto, se hace mediante barrido, una impresión digitalizada, se hace un modelado digital también en 3D. Aquí se ajusta, se cambia el ángulo, todo lo que sea preciso. Se hacen varios ajustes, hay algunos vídeos que os he mandado donde se ve y se aprecia esto, y aquí tenéis otros si queréis verlo. Y después, con estas instrucciones que se han dirigido aquí, va directamente a otra máquina que es la que se va a encargar de hacer el tallado. El tallado, en vez de hacerse manual, se va a hacer automático, de tal manera que lo único que se hace es poner estos bloques y ya la fresa trabaja sobre ellos. Y se colocan sobre el modelo, se ve más o menos cómo quedan, y ya si sobre el modelo, que tenemos aquí el modelo de escayola, si necesitamos hacer alguna corrección, pues hacemos, pero ya son correcciones mínimas, simplemente perfilar el acabado. Bueno, pues toda esta historia que es mucho trabajo del laboratorio de prótesis, que ya decíamos que el laboratorio de prótesis en principio es independiente del gabinete dental. Y nosotros donde estamos trabajando es en el gabinete dental. Entonces, ¿qué pintamos nosotros? ¿Qué funciones podemos tener en relación con este mundo de la prótesis bucodental? Bueno, pues son varios. Lo primero es que ayudamos en el registro de los datos. Acordaros del odontograma, periodontograma, registros de perfiles, bueno, hay muchos más registros que se toman. Nosotros hemos hecho hincapié a los más especializados, que son esos. Ayudamos y colaboramos en todo lo que sería la retracción de tejidos, bien con el espejo, bien con el eyector, bien colocando el hilo o ayudando a colocar el hilo. Manejamos los materiales de impresión, es decir, podemos hacer, y hacemos de hecho, el batido del alginato y de las siliconas. Ayudamos en la toma de impresiones. A medida que estamos tiempo trabajando, incluso nos dejan hacer a nosotros las propias impresiones. También batimos el yeso y hasta podemos hacer también el vaciado de los modelos. En todo esto no lo pueden dejar hacer o simplemente colaborar. Pero sí que vamos a preparar todo el material con todos los registros, todo el modelo y todos los registros auxiliares que va a detectar el dentista, porque vamos a ayudar también en el registro de la mordida, como estamos haciendo aquí, y todo eso lo vamos a enviar al laboratorio de prótesis dental. Entonces nos ayudamos en todas las técnicas, algunas nos las dejan hacer con independencia. En esto ayudamos a colocar el arco, acordaros que este era el arco facial y el articulador, la parte de aquí abajo, que aquí está junto, pero son dos dispositivos distintos que trabajan juntos, eso sí, y con todas
todo el modelo y todas las medidas e instrucciones hay que enviarlo al laboratorio. El envío lo hacemos nosotros y estar pendiente de que llegue y de cuándo tiene que enviar y de garantizarnos que esté cuando hemos dicho al paciente que va a estar y esas cosas, pues también es una función administrativa nuestra, por así decirlo. ¿Vale? Bueno, estos son, luego lo vamos a ver, los alginatos y las siliconas, que van a ser los más frecuentes que vamos a utilizar para hacer las impresiones, los que tenemos en clase y a lo mejor algún día podamos hacer prácticas con ellos, aparte de que luego hay otros muchos, ¿vale? Las distintas cubetas, que las tenemos aquí, metálicas, de plástico, perforadas, sin perforar. Lo de que sea perforada puede ser metálica o de plástico, de arcada superior y de arcada inferior. Bueno, vamos luego a volver sobre ello. Vamos a hablar de los materiales para la toma de impresión. Las características ideales que buscamos en un material de impresión. Bueno, pues que sea preciso. Cuanto mejor reproduzca la estructura de la boca, pues mejor todavía. Luego las cubetas, bueno, pues que pueden ser con agujeras o no, pero tienen que tener capacidad de que no queden burbujas. Vais a daros cuenta cuando estéis con esto que es muy fácil que queden burbujas tanto en la impresión como en el vaciado. Es mejor que no queden o cuantas menos. Que tenga estabilidad dimensional, que no se encoja o se estire después. El alginato, por ejemplo, una vez que lo sacas de la boca, sigue perdiendo agua. Si lo dejas de un día para otro, la arcada dentaria ha disminuido un porcentaje bastante considerable. No serviría ya para el paciente. Y luego, como es algo que se mete en boca, en la boca tenemos nuestras papilas gustativas, pues conviene que tenga un sabor, un olor agradable, a ser posible también color, ¿vale? El que más vamos a usar es el alginato. El alginato viene alginato de que es derivado de las algas marinas y se utiliza, la verdad es que en todo tipo de prótesis completa o parcial, removible en principio. Y luego tenemos esto que habíamos dejado aquí atrás, que es la parte, lo tenéis vosotros en la 183, donde habla de hidrocoloides y elastómeros también. Entonces, materiales. Hidrocoloides. Hidro es de agua, elastómero es de que son más elásticos. Nosotros los que tenemos en clase siempre van a ser irreversibles, no se pueden volver a utilizar. Que tenemos los alginatos derivados de las algas. El agar-agar, que se utiliza en muchas otras cosas en laboratorio para ayudar al crecimiento bacteriano o también entre otras cosas, bueno, pues se van a utilizar más en prótesis para reutilizar, no sobre el paciente como el alginato, sino sobre los modelos de escayola. Luego tenemos las siliconas, tanto de condensación como de adición. Bueno, de aquí voy a pedir que os aprendáis dos tipos de material de impresión, que van a ser los alginatos y las siliconas. Y los alginatos derivados de las algas y de las siliconas vamos a hablar después un poquito más detenidamente. Y ahora del alginato también. Las cubetas ya las hemos visto, arcada superior, arcada inferior, metal o plástico, perforada o sin perforar. Y vamos a aprender cómo se maneja el alginato, este derivado de las algas marinas, ¿vale? Bueno, el alginato suele tener un color rosado, pero eso lo puede cambiar. Es verdad que suele tener un color agradable y un sabor por lo menos no desagradable. El caso es que vamos a tener que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Que es importante porque no se trabaja igual el alginato que el yeso. Entonces, en el alginato, primero se echa la dosis de polvo. Este es el polvo de alginato. Se suelen utilizar estas medidas que vienen en cada fabricante y son medidas rasas, como las que utilizamos para las cucharadas de los biberones, pues aquí igual. Normalmente suelen ser 2 cucharadas para la arcada inferior, que tienen menos volumen, y 3 para la arcada superior, que como también reproduce el paladar, pues necesita más cantidad. Y luego la correspondiente medida de agua en función de las instrucciones del fabricante. Os adelanto ya que se necesita que la taza para el alginato sea una taza semiflexible, con una cierta rigidez, pero no rígida del todo. La de yeso va a tener que ser muy flexible. Y la espátula que se utiliza, que no se ve muy bien, pero es una espátula curva, para poder trabajar el yeso sobre las paredes. Porque el batido, que debe ser rápido, siempre en el mismo sentido para evitar que se formen burbujas, y ayudando mucho, como vemos aquí, a presionar sobre las paredes para que se haga el mezclado bien. Y después se va a cargar en la cubeta. Aquí estamos cargando en una cubeta inferior, no tiene el espacio para la lengua, se empieza por un lado y se continúa hasta complementar el siguiente.
y luego lo colocamos. Para colocarlo conviene separar un poquito la comisura de la boca y metemos la cubeta un poquito en lateral y luego ya la colocamos recta dentro. Conviene que el paciente esté sentado, mejor si con la cabeza un poquito hacia adelante, y conviene hacer presión en la parte posterior para que todo lo que sobre se venga hacia adelante, en vez de irse hacia atrás, que cabe de que se lo trague o le obstruya las vías aéreas. Y luego para retirarla, pues se puede hacer con movimientos laterales para que despegue, y si no, lo que hay que hacer es, si estamos en la arcada inferior, tirar hacia abajo, y al tirar hacia abajo lo que hace es despegarse desde atrás. Y si estuviéramos en la arcada superior, lo mismo, tiramos hacia los lados y si aún así cuesta, lo que hacemos es tirar hacia arriba y tirando hacia arriba se despega la parte de atrás. Bueno, pues luego comprobamos cómo ha quedado la impresión, que estén todos los dientes con su parte de encía correspondiente y, bueno, hace posible que no haya burbujas. Aquí tenemos el ejemplo de dos espátulas. Esta sería una espátula recta. La espátula recta se utiliza para batir el yeso. Y para el alginato, que es lo que acabamos de hacer ahora en la teoría, se utiliza esta espátula. Esta espátula, si os fijáis aquí, es una espátula curva. Bueno, pues aquí tenemos distintas tazas. Esta es una taza muy flexible, aquí se estaría batiendo yeso. Esta taza es semiflexible y sería ideal para el alginato. Bueno, pues vamos con las siliconas. Y las siliconas, bueno, pues habíamos visto que se las había de condensación y de adición, ¿vale? Lo tenéis en el libro también, en la página 185. Lo que más me va a importar de la silicona es que se sepa que va a haber lo que llamamos silicona ligera y silicona pesada. La silicona ligera es muy fluida y normalmente es una mezcla de pasta con pasta. Tan fluida que hay dispositivos ya, como este que hay aquí, que luego lo veremos más mejor, que viene con pasta de tal manera que vienen los dos tubos y ya se mezclan al salir con una jeringa especial. Y luego estaría la silicona pesada o putty, que también se llama, que es esta que se está manejando aquí mismo, que es más arcillosa, más como una masilla. De hecho, la mezcla es masilla con masilla y a veces masilla con pasta. La silicona es más estable que el alginato, aguanta más tiempo sin perder las dimensiones una vez que se ha sacado de la boca. Es importante con la silicona que conviene hacerla sin guantes, porque la estructura de los guantes, el látex, altera la capacidad de fraguado de la silicona. Entonces, para esto, higiene de manos y lo hacemos sin guantes. Higiene de manos, que es importante, porque esto luego entra en la boca, ¿vale? Entonces, aquí estamos batiendo. Se ha cogido una muestra, esto tenéis un vídeo que os he mandado ver, donde se ve perfectamente cómo se hace la mezcla. Aquí se ha cogido un poquito de azul y un poquito de blanco, que son las dos partes que juntas se han mezclado bien y se ha hecho la forma de la cubeta. Se ha colocado en la cubeta y luego se ha hecho un surco central. Y sobre ese surco central se está mezclando, como lo veis aquí, la silicona ligera. En este caso tiene un color que yo no diría que es muy agradable, pero bueno. Y una vez que se ha colocado la silicona ligera, que es más precisa que la silicona pesada, y así vamos a poder tener mayor precisión. Esto a veces se hace sobre toda la arcada aquí, y a veces se hace solo en la zona donde queremos tener una precisión de imagen aún mayor. Y se coloca de la misma manera, antes de que hay un tiempo de mezclado, que eso hay que leer las instrucciones, como cuando trabajábamos con los cementos, y luego se coloca en boca. Y cuando vemos que ya ha solidificado, se saca. Y la manera de sacarlo, igual que hemos hablado con el alginato. Movimientos laterales o tiramos hacia abajo si es arcada inferior o tiramos hacia arriba si es arcada superior. Aquí han salido todos los dientes con sus encías y sin burbujas. Aquí ya habíamos visto que si se necesitaba, se utilizaba el hilo retractor. Vale. Aquí estamos, bueno, esto es como se haría un perno muñón colado, esto creo que no lo tenéis en el libro, pero ya que está aquí os lo digo, esto es un diente al que se le va a poner una corona, pero se ha cortado la corona totalmente, entonces se quita la gutapercha y lo que se hace es tomar una impresión para que al final lo que va a quedar es un muñón metálico con la raíz metálica, con fuera el pilar metal y sobre él se va a colocar la corona, ¿vale? Bueno. Y pasamos ya a lo que tenemos en el libro,
que sería la página 186, para hablar del vaciado de las impresiones. El vaciado, que se llama vaciado, en realidad es llenar la impresión de yeso. Y con el yeso se utilizan agua y escayola, ¿vale? El proceso es distinto al que hemos visto con el alginato. Aquí primero se echa el agua y después se echa el yeso, la cantidad que se necesite y siempre en rotación y en el mismo sentido para evitar las burbujas. Conviene no echar mucho agua porque con poco agua coge mucho yeso y no se necesita tampoco tanta cantidad para hacer el vaciado. Normalmente se hace una especie de lechada, es decir, primero se hace eso, lechada, echar como agua y muy poquito yeso, que quede muy líquido, muy acuoso, para echarlo un poquito por encima de la impresión y luego eso se desecha. Es como romper un primer contacto porque eso va a hacer que luego se separe mejor el yeso de la impresión y además queden menos burbujas. Y a ese proceso de echar ese yeso muy licuado, hacer un primer baño con ello, se le llama la lechada. ¿Qué más deciros? La cantidad de escayola y la calidad de la escayola es diferente si es para la estructura dental o si es para el zócalo sobre la que se sujeta la estructura dental. El yeso piedra es un yeso con más cantidad de polvo que de agua, es más denso y se utiliza para hacer los modelos. Y el yeso dental o París es aquel que tiene más cantidad de agua por 100 gramos de polvo. Es, digamos, menos denso. Y es porque vamos a trabajar menos sobre ello. De hecho, solamente se utiliza para el zocalado. El zocalado es esta estructura dental que hemos sacado de la impresión. Luego se echa el yeso y sale la propia arcada. Pero eso luego se va a colocar sobre un zócalo, una base más ancha, para poder meterlo en el articulador. Luego aparecerán imágenes y os especifico más en qué consiste. Bueno, preparado de yeso, echábamos agua muy poquita e íbamos echando el yeso por partes poco a poco, íbamos batiendo en giros hasta que quedara una estructura como de mantequilla, una estructura untuosa. Primero habíamos echado la lechada y ahora ya vamos echando el yeso. El yeso poco a poco echamos una primera capa también sobre todas las superficies de los dientes, que se rellene bien. Damos unos golpecitos, a veces se utiliza un aparato que hace una vibración así, que ayuda a repartir y elimina las burbujas, como lo tenemos aquí. Y una vez que hemos hecho esta primera parte, después ya vamos a capón poniendo mucho más el yeso, rellenándolo todo. Más o menos, y se va a comprobar cómo el yeso tiene una reacción exotérmica, que libera calor. Entonces, si lo observamos durante media hora, comprobamos cuando está caliente, cómo va perdiendo el calor y cuando ya pierde el calor, más o menos media hora después, es el momento en el que ya se puede separar. Separarlo, bueno, a mí me resulta bastante complicado, es ir también haciendo movimientos hasta que se quiere separar el yeso de la impresión. Ojalá podamos hacer prácticas con ello. Bueno, aquí nos habla un poquito en el libro de la desinfección de las impresiones dentales. Las impresiones, la verdad es que después ya se utilizan metiendo el yeso y bueno, no lo podemos prescindir de ello. Ahora, habíamos hablado de la toma de impresiones digitalizada con la CAD-CAM y bueno, pues habíamos hablado ya de ello. Esta es la estructura de cómo se tiene el paciente la boca abierta, con esta cámara hace un escaneado y con este escaneado se consigue hacer esta impresión que es una impresión digital y sobre la que ya hemos visto después que sobre ella se hacía el modelo y sobre el modelo luego se ponía en el aparato, en la fresa para que se hiciera el fresado automático. Bueno, pues de este tema, de esta parte de las prótesis, yo creo que está todo. Así que dentro de cuando pueda haré otra presentación, otra clase DVD con estas, con todo lo relacionado con el aparato de ortodoncia. Hasta otra.